favor, si me puede acompañar al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9. Es importante siempre que esté en conexión con la palabra, ya que es la palabra la que realmente, la que nos forma, la que nos moldea, la que en este caso quiere hablar a nuestra vida. ¿Ok? Marcos capítulo 9. Y damos gracias a todos los hermanos que están conectados. Busquen sus Biblias también, ¿cierto? Esa es la idea, de que todos podamos juntos experimentar la palabra del Señor. Ok. Vamos hoy día a considerar la porción bíblica de Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 en adelante. ¿Ok? Vamos a estar hablando acerca de un padre. Vamos a estar hablando acerca de un padre que tenía una gran necesidad, y vamos a estar sobre todo aprendiendo una gran lección en cuanto a la fe. Así que vamos a leer, sin más preámbulo, vamos a leer allí en Marcos, vamos a comenzar desde el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 21. ¿Ok? Para comenzar, dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento, pero si usted se fija muy bien, Jesús está desarrollando su ministerio. Recuerde que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios bendiciendo a su pueblo, Dios enseñando a su pueblo, Dios predicando a su pueblo. Y en un momento, lo que vemos nosotros en el versículo 14, caos. Hay un problema. La gente está discutiendo, hay una pelea, y le llama esto la atención a Jesús porque comienza a notar que hay gente que está discutiendo, hay algunos que están gritando, hay algunos que se están saliendo fuera de control, y aparece Jesús en medio de la escena, y de repente Jesús pregunta: ¿qué es esta pelea? ¿Qué estáis disputando con ellos? Vio los gritos, vio, me imagino, el enojo, la cara de enojo de algunos de los discípulos, de los escribas, de aquellos que estaban disputando en ese momento, y de repente en la escena aparece un padre. Y le dice: Señor, maestro, traje a ti mi hijo, tengo un hijo enfermo, tengo un hijo dominado por un espíritu, tengo un hijo mudo. Lo traje a tus discípulos, lo traje a ti para que lo sanara, pero ellos no pudieron. Ellos no lo lograron. Y mi hijo echa espumarajos, y mi hijo es sacudido por este espíritu, y mi hijo cruje los dientes y se va secando. Imagínense lo que le está pasando a este joven. Una persona, diríamos en el día de hoy, un lunático, obviamente, que era poseído por un espíritu malo. Un espíritu malo que buscaba la destrucción de este joven, que a veces lo echaba en el mar, que a veces lo echaba en el fuego, que lo iba secando. Imagínense cómo tiene que haber sucedido esto, porque hoy día vamos a estar hablando de la realidad del Padre. Vamos a estar hablando de la realidad del Padre.
Y mira la pregunta que vamos a comenzar esta lección. ¿Te ha sucedido que te ha tocado enfrentar una prueba por largo tiempo? ¿Te ha tocado alguna vez enfrentar una prueba por harto tiempo? Ponte un poco en los zapatos de este padre. ¿Cuántos años tiene que haber visto a su hijo a punto de autodestruirse? ¿Cuántos años tiene que haber visto a su hijo llorando, clamando, gritando, secándose, intentando matarse? ¿Cuánta desesperación no tiene que haber sentido este hombre en poder buscar una solución para que su hijo pudiese estar bien? Imagínate, ¿has estado en esa vereda? ¿Has estado en la vereda de enfrentar un problema por largo tiempo? ¿Has estado en la vereda de que buscas ayuda y pides y clamas y nunca llega la solución? El padre sabe de lo que está diciendo. Años lleva enfrentando esta prueba. Años lleva enfrentando este dolor. Busca ayuda. Y más encima, ahora busca ayuda. Ahora piensa de que Jesús le puede ayudar. Ahora va delante de los discípulos de Jesús y ni siquiera los discípulos de Jesús lo pueden ayudar. ¿Entiende la frustración un poco del padre? ¿Te das cuenta de lo que está pasando este padre? ¿Te ha pasado? Días y días de puro llorar. Días y días de no dormir. De sentirte agobiado. Horas y horas. Y no sucede nada. Y lo único que tenemos, y la única respuesta que tenemos, es el silencio de Dios. Ese silencio que agobia. Pasan los días y no hay respuesta aparente. ¿Has estado en esa vereda, en la vereda del padre? Tiene que haber sido duro para ese padre ver a su hijo de esa manera. Tiene que haber sido duro para ese hombre ver que un ser amado, que una persona que tanto él ama, que tanto protege, se está autodestruyendo por culpa de la voluntad del diablo. De que se va secando. Más encima su última esperanza es que llegó Jesús. Y aún así, ni siquiera los discípulos de Jesús pudieron hacer algo. ¿Cuántos años tuvo que haber soportado esta prueba? Me pongo a pensar. ¿Cuántas veces tiene que haber intentado soluciones y respuestas y ora al médico y peticiones de oración en la sinagoga, en la iglesia, diría yo, ahora en estos tiempos? ¿Cuánto dinero tiene que haber gastado para poder encontrar una solución para su hijo y al final nada había funcionado? Este hombre sabe lo que significa caminar en el desierto del silencio de Dios. Este hombre sabe lo que significa orar y tener una petición delante de ti y que no haya una respuesta aparente. ¿Cuántos no se han rendido en medio de no encontrar una respuesta? ¿Cuántos no han dado todo por perdido? No, de a Dios yo no le importo. No, si a Dios ya no le preocupa. No, si Dios no escucha mi oración. No, si Dios ya no está ni ahí conmigo. ¿Y cuántos no han dejado a Dios? Claman y claman. Hacen una oración, hacen dos oraciones, hacen tres oraciones y quieren respuesta de inmediato. Y quieren que Dios les responda de inmediato. ¿Cuántos pueden ser como este padre? Maestro, traje a ti mi hijo. Señor, quiero que tú me des una respuesta, pero nada bueno ha sucedido. ¿Has sentido el silencio de Dios? ¿Has sentido en este caso el vacío? ¿Cómo enfrentamos el silencio de Dios? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentó este padre? Por lo menos por lo que yo noto en este pasaje, este padre enfrentó el silencio de Dios de una manera muy potente. Y fíjate muy bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando enfrentamos el silencio de Dios? Cuando oramos y clamamos y no vemos respuesta aparente. Este hombre llevó su petición a Jesús. Este hombre se puso a los pies de Jesús. Este hombre buscó refugio en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos peticiones? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un ruego y no hay respuesta aparente? Haz lo que hizo este padre.
Traje mi hijo a ti, Señor, yo voy a estar aquí en tu presencia, yo te voy a orar y te voy a clamar. Yo necesito una respuesta. Yo necesito una solución. Yo necesito que tú oigas mi clamor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos o enfrentamos problemas por largo tiempo? Ir con nuestros problemas a Jesús. Ir con nuestros problemas a Jesús. Y si tú lo ves muy bien allí, cuando comienza la conversación, el padre muestra toda su frustración. Señor, traje a ti mi hijo. En versículo 18 también nos dice, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes, se va secando. Mira la frustración de este padre. Pero nota también la frustración de Jesús. Versículo 19. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante la petición de este hombre? Número 1, verso 19. Oh generación incrédula. Y yo me pregunto, ¿para quién era este dicho? ¿Este dicho era para el padre? ¿Este dicho era para el joven que estaba sufriendo el demonio? ¿O este dicho era para los apóstoles que vivían con Jesús, que estaban con Jesús, que experimentaban los milagros de Jesús y no habían podido hacer nada? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, uno diría en buen chileno, me tienen chato. Le he mostrado tanto mi misericordia, le he mostrado tanto mi poder y todavía no tienen fe. Y todavía no tienen fe. Y se lo trajeron. Y nota muy bien el poder de Jesús. Nota muy bien el poder de Jesús, porque solamente con ver a Jesús, versículo 20, el espíritu sacude con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Ese espíritu no quería ir a Jesús. Jesús entonces preguntó al Padre, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahí está. ¿Cuánto tiempo, Jesús le pregunta, llevas sufriendo, hijo? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo esto? ¿Cuánto tiempo has llorado? ¿Cuánto tiempo has clamado y no has encontrado respuesta aparente? El Padre responde, desde niño. Desde niño, y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Años y años, este hombre ha enfrentado su dolor y no ha habido respuesta aparente. Pero nota muy bien, porque así como vemos la frustración de Jesús, así también desde el versículo 22 en adelante, te estoy contando la historia para entender lo que está sucediendo. Hay un conflicto, hay una pelea, hay un padre que ha presentado su petición. Son largos años que él lleva llorando, lleva sufriendo por culpa de ver a su hijo autodestruirse. Ahora los discípulos están ahí, los discípulos no pueden hacer nada. Jesús reprende a los discípulos y también le pregunta al Padre. Jesús quiere entender el dolor de este hombre, aunque Jesús lo sabe. Pero yo creo que es para que esto cause impacto en la vida de todos los que están rodeados y de los que están mirando lo que va a suceder ahora. Pero nota muy bien, ¿cómo podemos enfrentar el silencio de Dios? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema? ¿Qué tenemos que hacer cuando enfrentamos dificultades? ¿Qué tenemos que hacer cuando enfrentamos aflicciones? Tal vez tú en este mismo momento tú te sientes afligido. ¿Cuánta gente en este mismo momento no tiene miedo? ¿Cuánta gente en este mismo momento tiene pánico? ¿Cuánta gente en este mismo momento no quiere ni siquiera salir a la calle? Y viendo lo que dice las noticias, lo que aparece en el internet y lo que aparece en el diario, ¿cuánta gente hoy en día anda agobiada y anda asustada? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos problemas? ¿Qué hacen los cristianos cuando enfrentan dificultades? Diríamos a la situación actual, ¿qué deberían hacer los cristianos? ¿Qué deberían hacer los cristianos cuando enfrentan una pandemia? ¿Qué deberían hacer los cristianos cuando enfrentan dificultades económicas? ¿Qué deberían hacer los cristianos cuando tienen una petición por largo tiempo? ¿Qué pasa si esto se alarga por más de un año?
¿Qué pasa si esto se alarga por muchos años, como le pasó a este hombre? ¿Podrías mantenerte firme y en pie si este problema dura muchos años? ¿Te podrías mantener firme y en pie sirviendo a Dios si esta situación demora mucho más de lo que tú pensabas, de lo que tú esperabas? ¿Qué podemos hacer mientras nos encontramos en el desierto? ¿Qué podemos hacer mientras nos encontramos en el silencio de Dios? El Padre nos va a hablar de 3 cosas que podemos hacer. El Padre nos va a mostrar 3 cosas que Él hizo que le acercaron su corazón al corazón de Dios. Si tú te fijas muy bien, en versículo 22, allí vamos a estar mirando mucho, versículo 22, allí vamos a encontrar estas 3 cosas. Primero, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Número 1, la cuestión de la capacidad. Número 1, Señor, ¿puedes hacer algo? Fíjate muy bien que uno de los problemas más grandes que hoy en día atenta contra la fe del cristiano es la cuestión de la capacidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestro Dios, que el Dios que nosotros creemos, es tan pequeño que no me puede ayudar en mi problema. Ese es el problema de la capacidad. ¿Podrá Dios ayudarme en este problema? Es lo que uno tiene que preguntarse. Porque eso es lo que el Padre está diciendo. Si puedes hacer algo, Señor, ¿está en tu capacidad esto? Te pregunto, ¿el Dios que tú crees puede hacer algo en tu problema? Entonces, ¿cómo yo debería enfrentar la vida? Si el Dios que tú crees puede hacer algo, entonces. Si el Dios que tú crees tiene el poder, entonces, para hacer algo. La cuestión de la capacidad. O sea, lo primero que tú tienes que entender, y esto es una frase muy importante, que el tamaño de tu milagro va a depender del tamaño de tu fe. Si tu fe es pequeña, si tu fe es chica, entonces tu milagro será pequeño. Tu milagro será pequeño. Si tu fe es escuálida, si tu fe es paupérrima, si tu fe es pequeña, entonces el milagro que tú vas a recibir va a ser pequeño. Por la cuestión de la capacidad. Si tu Dios es pequeño, tu milagro va a ser pequeño. ¿Por qué hoy en día muchas veces no recibimos? ¿Por qué muchas veces hoy en día no nos llega lo que nosotros pedimos? Muchas veces tiene que ver por la cuestión de la capacidad. Y mira lo que estoy diciendo en la cuestión de la capacidad. Y fíjate muy bien que cuando pensamos en la cuestión de la capacidad, estamos viendo realmente si Dios es capaz o no es capaz de hacer algo. ¿Cuántos cristianos hoy en día, por la cuestión de la capacidad, por ejemplo, cuántos cristianos hoy en día deciden trabajar o hacer hora extra en los días de estudio bíblico o en los días de culto? ¿Por qué un cristiano llega a buscar trabajo en un día domingo, en un día de adoración, en un día de estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano que decidiría trabajar? ¿Por qué un cristiano decidiría dar ese tiempo que es valioso para Dios, que Dios mismo lo demandó en la palabra? ¿Por qué un cristiano llegaría a hacer eso? ¿Sabes por qué? Por la cuestión de la capacidad. Porque tú no crees que Dios te puede prosperar. Porque tú no crees que Dios tiene el poder para poder sacarte adelante a tu familia. Porque tú no crees que Dios tiene la capacidad de poder sustentarte. Sí, ¿y qué Dios acaso me va a venir a golpear la puerta y a mandarme plata a mí? ¿A la puerta de mi casa? Así dicen las personas, ¿o no? Eso es porque tu Dios es tan pequeño que no puede hacer eso. Porque el Dios de la Biblia hizo caer hasta pan del cielo. El Dios de la Biblia sacó agua de una roca. El Dios de la Biblia fue capaz de abrir un mar. Y si Dios fue capaz de abrir un mar, si Dios fue capaz de sacar agua de la roca, si Dios fue capaz de tirarle codornices, carne desde el cielo, ¿cómo Dios no te va a ayudar para que tú puedas seguir sirviéndole fielmente? ¿Cómo Dios no me va a ayudar a mí, me va a sustentar a mí, me va a proveer a mí para que yo pueda seguir sirviendo en su iglesia? Esa es la cuestión de la capacidad. Es que tú no crees que Dios puede hacerlo. ¿Y cuántos cristianos se apuran? Chuta, Señor. Es que tengo que trabajar, es que entiéndame, hermano, es que las cuentas, es que hay que pagar, es que nadie te pidió vivir esa vida, si después por culpa de los gastos y el estilo de vida que tú dijiste, ahora vas a tener que encontrar trabajo y trabajar hora extra y hacer mucho más allá de lo que realmente a lo mejor es lo justo y necesario. Si recuerda que la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas para ser añadidas. ¿Que acaso a Dios se le olvidó esa promesa? No, a Dios no se le olvidó esa promesa.
Es que a mí se me olvida cómo yo debo vivir. Es que a mí se me olvida dónde debo enfocarme. La cuestión de la capacidad, de acuerdo al tamaño de tu fe, va a ser el tamaño de tu milagro. De acuerdo a cómo sea tu Dios, va a ser lo que tú vas a recibir. A veces la respuesta de por qué recibo lo que recibo es por el tamaño que yo visualizo, por el tamaño como yo veo a Dios. El Dios de los ojalás, el Dios de los por si acaso. ¿Cuánta gente hoy en día no vive de esa manera y por eso se equivoca y toma malas decisiones? Porque lamentablemente ven a Dios tan pequeño que realmente ellos dicen, no, yo no creo que Dios me ayude. No, voy a tener que trabajar. No, Dios no se va a preocupar de mí. No, no creo. Y nos equivocamos. El Padre nos enseña, la primera cosa, si puedes hacer algo. Ahora, número 2, versículo 22. Ten misericordia de nosotros. El segundo paso que nos enseña este Padre es la cuestión de la misericordia. O sea, para que tú entiendas, es algo súper básico y elemental que cuando hablamos de la fe, que cuando hablamos de la oración, que cuando hablamos de la manera como nosotros enfrentamos los problemas en la vida, tú tienes que entender una gran verdad, hermano. Y una gran verdad ineludible. Es que tú nunca vas a ser digno ni merecedor de nada de lo que tú tienes. De nada de lo que recibes o de nada de lo que te llega. Entonces este hombre no está apelando, si tú lo miras muy bien, verso 22, este hombre no está apelando a lo que él cree que se merece. Él no está apelando a la dignidad que él cree tener. ¿Cuánta gente hoy en día piensa, no es que yo soy hijo de Dios, es que Dios tiene que darme, es que Dios tiene que ayudarme, y si no reciben lo que Dios o lo que ellos quieren, o lo que esa meta que ellos se propusieron, se resienten, quejan o hablan mal de Dios? Y tú tienes que entender que ni yo ni tú tienen ningún derecho ni ninguna autoridad de exigirle nada a Dios. Si ya Dios está haciendo mucho contigo y está haciendo mucho por mí todos los días con darme aire en mis pulmones, Dios podría hacer así. Dios podría decirte, ¿quieres esa bendición? Te la doy, pero te quito el aire de los pulmones y te quito la sangre de las venas. ¿Puedes disfrutarlo? No, no lo puedes disfrutar. Para que tú te des cuenta que hay cosas básicas y elementales. La cuestión de la dignidad, la cuestión en este caso de la misericordia. Si Él quiere, yo lo tengo. Si Él no quiere, no lo tengo. Si usted se fija muy bien, y lo voy a mencionar porque no lo vamos a leer porque es larga la lectura, en Salmos capítulo 136, si usted después quiere anotarlo, buscarlo por ahí, se habla de una historia completa de todos los portentos, de toda la obra, de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y 26 veces, tú puedes revisarlo después, yo lo conté. 26 veces Dios dice en Salmo 136 que todo lo que pasa, dice, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. O sea, y Dios libertó al pueblo de Egipto porque para siempre es su misericordia. Y le abrió un mar porque para siempre es su misericordia. Y lo ambientó en el desierto porque para siempre es su misericordia. Para que el pueblo de Israel entendiese que todas las cosas maravillosas que ellos experimentaron, para que ellos se dieran cuenta que todo lo que sucedió en su vida no fue por su propia dignidad, no fue porque ellos lo merecen. Si tú ni yo merecemos nada, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos alejado de Dios, nosotros todos los días tenemos nuestra mente desenfocada de la voluntad de Dios, no tomamos la Biblia, no tomamos la oración, no hacemos cosas espirituales, no estamos preocupados de lo espiritual, pero cuando llega el momento de pedir, queremos todo. Queremos todo. Si tú te fijas, la cuestión de la dignidad, nunca vas a ser digno. Y si Dios te va a dar algo, es solamente porque Él lo ha decidido. Es solamente porque Él lo quiere. O sea, si tú tienes algo en tu vida, agradécele a Dios porque no es por tu dignidad, no es por mi dignidad, yo no merezco nada. Y es suficiente con que me tenga vivo y que me tenga en su iglesia. Y es suficiente con que me sustente todos los días y me dé abrigo. ¿Qué más voy a pedirle a Dios? ¿Qué más le voy a solicitar a Dios? Si ya con que me tenga vivo, hoy día, ¿cuánta gente no se levantó pensando tener un plan, pensando tener un sueño, planificando su día, su fin de semana, y no va a terminar el día? Y va a morir. ¿Cuántos en este mismo momento están tal vez
batallando en una cama, en un respirador, por culpa de una pandemia. Y no van a haber un día más. No van a haber un día más. Si tú tienes un día más de vida que no tienen otros, si tú hoy día vas a tener un pancito en tu mesa, si tú hoy día tienes la posibilidad incluso de tener un celular, de tener una conexión a internet, de tener la posibilidad de poder conectarte a estos medios virtuales, significa que estás mucho más bendecido de lo que tú realmente crees. Significa que yo tengo mucho más realmente de lo que merezco. Y Dios ha sido bueno. Por eso, cuando se trata de pedir, hay que entender nuestro lugar, nuestra posición. Nosotros no merecemos nada. Si tienes misericordia, Señor, si a ti te place, si tú lo quieres, no es porque yo lo exija, no es porque yo lo merezca, yo no soy digno de pedirte nada. Pero si tú das algo a mi vida, entonces dice allí, ten misericordia de nosotros. Y final, versículo 22. Y ayúdanos. Versículo 22. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tercera gran verdad para poder enfrentar el desierto, el silencio de Dios, la cuestión de la fe. Fíjate que en todo este capítulo vamos a estar mirando, y en todo este pasaje vamos a estar mirando el versus entre la duda y la fe, entre el creyente y el incrédulo. Hay gente que en este pasaje no tiene fe. Hay gente en este pasaje que no consigue lo que ora. Hay gente en este pasaje de que es incrédula. Hay gente en este pasaje que tiene fe. Entonces la tercera cuestión, la primera cuestión entonces que dijimos, la cuestión de la capacidad, si Dios tiene poder o no para poder dar lo que le pedimos. Número 2, la cuestión de la misericordia. Si Dios en este caso se place, el poder darnos. Y la tercera cosa importante y el tercer factor importante cuando pedimos a Dios, la cuestión de la fe. Jesús responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre es honesto, versículo 24. Este hombre es sincero, este hombre se sincera delante de Dios, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor. Tengo fe. Pero ¿sabes qué, Señor? Mi fe es pequeñita. Mi fe es súper frágil. Sí, creo en ti, Señor. Pero no tengo una fe tan grande como para ver un milagro. Creo en ti, Señor. ¿Cuánta gente hoy en día está en esa misma posición? Tienen una fe intelectual. Saben de que Dios existe. Saben de que Dios es real. Saben de que Él está en el cielo y que está gobernando los asuntos de los hombres. Pero no van más allá en cuanto a su fe. Este hombre está siendo honesto, Señor. La verdad es que si me comparo, si realmente veo la fe en su proporción correcta, realmente soy un incrédulo. Realmente no estoy viviendo en cuanto a esa fe. ¿Cuánta gente hoy en día dice que tiene fe, pero no vive como si tuviera fe? ¿Ve que la fe se le queda solamente hasta la palabra? No, si yo creo que Dios me va a ayudar. No, si yo creo que Dios me va a sanar. No, si yo creo que Dios va a estar conmigo. No, si yo creo que Dios me va a sacar adelante. Viene el más mínimo problema y llegó la cuenta abajo de la luz del agua por la puerta, o pasó esto otro, y ¡boom! ¡Ay, Señor mío, Dios mío, qué pasó! No sé por qué. ¿Qué vamos a hacer? Y la gente empieza a desesperarse al tiro. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde quedó tu fe? Es lo que está este hombre diciendo. Señor, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, y aquí qué increíble esta pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacer milagro? Señor, ¿y por qué nosotros vivimos una vida tan vacía? Señor, ¿y por qué nosotros nunca vemos tu poder? Señor, ¿y por qué nosotros siempre estamos enfrentando problemas? Es la pregunta que la gente normalmente se hace. Si soy cristiano, si oro a Dios, si confío en Dios, si leo la Biblia, si voy a la iglesia de Cristo y tomo la cena del Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa?
¿Por qué muchas veces me siento vacío, que como que Dios está allá, a kilómetros y kilómetros de años luz, y yo estoy aquí y no me siento conectado con Él? Señor, ¿por qué muchas veces no te veo a ti en la vida? ¿Por qué muchas veces no veo tus bendiciones? ¿Por qué no veo tu mano? Esa es la pregunta que los apóstoles están diciendo. Esa es la pregunta que le están haciendo a Jesús, y nota muy bien, versículo 29, y también aquí hay un punto importante que destacar, que hay mucha confusión al respecto, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y yo me pregunto, ¿este género de qué? ¿Este género de qué? Ve que la gente a veces responde, este género de demonio. Y dice, no, que para enfrentar este tipo de demonio hay que hacer oración y ayuno. Pero si tú te fijas muy bien, ¿cuál es el tema principal de todo Marcos capítulo 9, del versículo 24 al versículo 29? ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando? ¿Lo miras ahí o no? Versículo 19, oh generación incrédula. Versículo 23, bueno, el 22 muy importante, si puedes hacer algo. Versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿De qué está hablando todo este capítulo? Está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Está hablando, y cuando habla de este género, está hablando de este género de fe. Si tú quieres tener una fe que conquiste los demonios, por decirlo en este pasaje, si tú quieres tener una fe que consiga los imposibles, si tú quieres tener una fe de que pueda, en este caso, recibir tus peticiones, tus necesidades, tus problemas, tus aflicciones, tus dolores, entonces tienes que cultivar tu fe, según lo que dice este versículo, con más oración y con ayuno. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos una fe escuálida? ¿Sabes por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? ¿Sabes por qué muchas veces dudamos tanto y nos sentimos tan solos y nos sentimos vacíos y sentimos que Dios está tan lejano de nosotros? Porque no hemos cultivado una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente solamente tenemos una fe intelectual. Sabemos ciertas cosas de Dios, leemos ciertas cosas de Dios, se nos ha contado ciertas cosas de Dios, pero no la hemos experimentado en nuestra vida. No la hemos vivido en nuestra vida. ¿Tú sabes cómo es la mejor manera de poder ver la fe de una persona? La clase de vida que tiene esa persona. ¿Dónde están sus enfoques? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde está tomando decisiones? Ahí realmente se ve la fe de una persona. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Sabes que no es cuestión de poder? Él tiene todo el poder. ¿Sabes que no es cuestión de dignidad? No eres digno, todo lo que tienes es gracia. Muchas veces el grave problema que enfrentamos los cristianos es que no tenemos fe. Jesús ya lo dijo en Lucas 18, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Nos estamos acostumbrando a vivir bajo los ojos de la carne. Pensamos que el jefe es el que nos sustenta, pensamos que el trabajo es lo que nos da seguridad. Pensamos que un medicamento es el que me da salud. Pensamos que una familia, una casa me da felicidad. Estamos enfocándonos con los ojos de la carne, y por eso cuando después llega el momento de enfrentarnos con la fe, dudamos, se nos hace agua, se nos hace añico, y por eso nos desesperamos, y por eso pasamos mala noche, y por eso no dormimos, y por eso tenemos que recurrir a medicamentos, y por eso caemos en depresión, y por eso caemos en angustia, y por eso caemos en pánico, porque no estamos cultivando una fe que conquista nuestros imposibles, hermano. Si la gente en el Antiguo Testamento, si la gente en el Nuevo Testamento vio milagros, vio la gloria de Dios, vio cosas sobrenaturales, vio cosas maravillosas, ¿por qué hoy en día nosotros no podemos ver esas cosas? ¿Por qué hoy en día no podemos ver que Dios levante a un muerto? ¿Por qué hoy en día no podemos ver que Dios hoy día sane las enfermedades? ¿Por qué hoy en día no podemos ver que Dios nos ayude en medio de nuestros problemas? Porque tal vez no hemos cultivado una fe que conquiste nuestros imposibles. Este género no puede surgir sino con oración y ayuno. ¿Cuánto nos estamos dedicando a la oración, hermano? Yo le digo, hay gente que si no ora en la hora de la comida, no hace ninguna oración más. Y no se acuerda que Dios existe. Nada más que eso. ¿Viste si oré? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos diferencia de los animalitos
es que por lo menos nosotros nos dan la posibilidad de poder dar gracias. Los animalitos no pueden agradecer con palabras, por lo menos. Pero fíjate que una cosa que nos diferencia del animalito, que nosotros antes de comer podemos mirar a nuestro Creador y poder decir gracias. Pero eso es mínimo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dedicando más a la oración ahora que estamos en pandemia, por ejemplo? Que ahora que tenemos más tiempo. Imagínate cuando ya no tengamos tiempo y hay que volver a la normalidad. Sin orarte ahora, menos hay que orar después. ¿Cuánta gente se ha dedicado a la palabra? También dice Romanos 10:16. Así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué tienes poca fe? ¿Sabes por qué te cuesta? ¿Sabes por qué te desesperas? Porque no estás leyendo la Biblia. Porque no estás tomando tu Biblia. Si eso es lo que la gente hoy día le está haciendo el quite, quiere tener fe y quiere que venga con una varita mágica y quiere que Dios le solucione los problemas y que venga el mono de Aladino y que uno frote la botella y que salga el genio y después ande a esconderte. Y no se da cuenta que esas cosas se consiguen leyendo la palabra, eso se consigue orando sin cesar, eso se consigue ayunando, intensificando nuestra oración. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Yo lo pensaba ayer en la noche. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno, hermano? ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice en Mateo capítulo 6, el Señor espera que ayunemos cuando ayunéis. ¿Y sabes qué? Yo me imagino, ayer pensé eso, yo me imagino, ¿cómo va a ser cuando lleguemos al día final? Y Jesús nos pregunte, te di 80 años, te di 100 años, te di 70 años. ¿Cuánto ayunaste? No, Señor, si ayuné una vez, por lo menos lo hice una vez en 70 años. Porque hay gente que piensa que porque lo hizo una vez, o sea, yo me he puesto a pensar mucho en eso, en la respuesta que vamos a dar cuando lleguemos delante del día final. Y cuando Jesús nos pregunte, ¿por qué no creíste tanto en mí? ¿Por qué no hiciste mi obra? ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no leíste más? ¿Por qué no oraste? ¿Sabes por qué nosotros no pensamos en eso? Porque nosotros no creemos que Jesús va a venir, ni vamos a estar delante de Él. Porque si tú creyeras que vamos a estar delante de Jesús, ¿cómo deberíamos estar viviendo? Y que todo lo que tú en este momento estás pensando, viviendo, que todo lo que tú estás experimentando va a ser presentado delante de Jesús. Y vas a tener que dar cuenta por eso. Y vas a tener que dar la explicación por cada segundo que desperdiciaste. Y vas a tener que dar cuenta. Y ahí no va a haber momento de arrepentimiento. Por eso es que yo te digo estas cosas. Y lee la palabra y veámoslo siempre. Para que no llegue ese momento de arrepentimiento. Para que ahora yo pueda tomar una decisión para el Señor. Para que ahora yo pueda decir, ahora sí que sí, Señor, me voy a comprometer contigo. Pero imagínate cuando tu vida sea expuesta y ya no hay una posibilidad para arrepentimiento. ¿Usted cree que se va a salvar? Si no fuera por la gracia de Dios, mi hermano. Si no fuera por la gracia de Dios. Yo creo que nosotros no estaríamos ni siquiera dignos de poder pararnos adelante. Y nos vamos a poder parar adelante de Él. Y vamos a ser expuestos. Pero no te pierdas, recuerda que la salvación también se puede perder. Si tú no vives una vida de acuerdo a esa gracia, valorando esa gracia que Dios te ha dado. Por eso quiero animarte a que podamos aumentar nuestra fe. Hagamos nuestras las palabras de este Padre. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Señor, creo en ti. Señor, confío en ti. Pero la verdad es que me falta mucho todavía. Ayúdame a creer mucho más. Y vamos a comprometernos con el Señor. Ese es mi ánimo para el día de hoy. Que nos comprometamos a tener una fe más robusta, una fe genuina, una fe sincera. Una fe que conquiste nuestros imposibles. El problema no es de Dios. Dios tiene todo el poder. El problema no es que Dios no quiera responderte. Dios siempre va a querer responderte. Dios siempre va a querer ayudar. Si le pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él responde. El problema muchas veces que obstaculiza nuestras oraciones es nuestra falta de fe. En nuestra incredulidad. Así que Dios nos ayude a creer más en Él. Que Dios le bendiga.